de gobierno. Le vamos a pedir al señor viceministro que nos permita conversar, intercambiar opiniones, en fin, sobre los diversos temas que en este momento están en primera plana en la política del Ecuador. Y para compartir y para conversar este panel, esta reunión, le hemos pedido a Juan Rivadeneira que se mantenga en los estudios de la emisora. Gracias entonces, señor viceministro. Y hay un elemento con el que quiero empezar, y es justamente un mensaje que ha colocado en su cuenta de Twitter, ahora X, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Henry Kronfle dice: el país exige que todos los poderes del Estado trabajemos juntos, sin mentiras y sin insultos. Es posible un mejor Ecuador. Señor viceministro, por favor. Bueno, muchas gracias, Andrés. Un saludo también a mi compañero de panel, Juan. ¿Qué le puedo decir? Una cosa es poner un tuit y otra muy distinta es retirar firmas en un juicio presentado contra ex ministros del expresidente Lasso para adelantar un juicio político contra la actual ministra del Interior. Sería bonito que expliquen eso en el tuit, porque no tiene ninguna lógica que quieran atacar ya no al gobierno, sino incluso ahora la posición internacional del Ecuador en la Corte Internacional, porque saben que ventilando ese proceso en la Asamblea afectan justamente la decisión internacional. Así que palabras vienen, palabras van, lo importante son los hechos en la Asamblea, y todos quisiéramos, especialmente la Asamblea debería reconsiderar su papel, porque a raíz de que se han inventado estas peleitas, se han caído a 14 puntos de aprobación cuando estaban en un promedio de 28-30. Así que, Esteban, lo que ocurre frente a este tema puntual que usted ha señalado es el que conduce a esta dificultad de la relación, a esta pugna de poderes, como se dice habitualmente, o son otros elementos. son una serie de hechos que nosotros los hemos denunciado debidamente. Están divididos de forma cronológica. Esto empezó con la aprobación de una enmienda que le quitó cualquier capacidad de veto parcial al presidente de la República y a cualquier otro presidente en un futuro, y sucesivamente ha tenido una serie de actos que hemos denunciado debidamente. Muchas de esas denuncias han servido para que no se consumen, pero evidentemente el haber retirado firmas de un juicio en el que pusieron sus firmas en un principio. ¿Cómo defienden ahora el retiro de firmas? Dicen que era porque no estaban de acuerdo con el texto. ¿Para qué firmaron entonces? Y no solo firmó el Partido Social Cristiano, firmó también la Revolución Ciudadana. Podría yo hasta entender que la Revolución Ciudadana retire sus firmas para adelantar los juicios contra la canciller y contra la ministra del Interior, pero no puedo entender que legisladores del Partido Social Cristiano retiren sus firmas para el mismo propósito. Claro, Juan, porque lo que se llama la atención es que se retiren las firmas de quienes estaban procesados, estaban potencialmente sometidos a esto. O sea, ese llamado era chistoso, era un juego, era una cosa que no tenía importancia. Uno tiene esa sensación. ¿Cuál es el criterio? Y si tiene algún comentario para seguir en la conversación con Esteban Torres. No, encantado de estar acá y saludar al viceministro Torres, porque sí queda esta sensación de que hay un proceso tramposo, por decirlo de alguna forma. Es decir, esto de retirar las firmas pues tiende a hacer pensar que hay algo que ha sucedido, en especial, Andrés, porque en todo este tiempo se hablaba de esa famosa rigurosidad del orden que iban a conservar para los juicios políticos. Sí. Y pues se exacerbaba esta idea de que hay que más papistas que el Papa, como se suele decir, y que se había que respetar un orden porque había un orden de tratamiento, y de repente llega esta suerte de golpe de mesa, ¿sí? Que lo que hace es dar cuenta de que los procesos tienden a moverse, a acelerarse, y que creo que los ciudadanos tendemos a dar cuenta de que si esto es una batalla política o es inscribirse en el proceso electoral, y más bien casi que provocar este tipo de hechos para que pues los jugadores de la política tengan elementos para esa confrontación, porque hay un proceso inevitable de este tobogán en el cual está toda la clase política de cara a las elecciones. Viceministro, hay otro episodio que quisiera conocer cuál es la posición del Ejecutivo, y es la designación, en este caso, del presidente del Consejo de la Judicatura, por favor. Desde que nació el Consejo de Participación, que no es más que un engendro chavista en la Constitución de Montecristi, no ha estado exento de polémicas, de problemas
y la elección del reemplazo definitivo del presidente del Consejo de la Judicatura, que era una deuda pospuesta desde hace mucho tiempo, no dejó de ser polémica. Y no dejó de ser polémica por lo que conocimos en la primera reunión, con una interpretación de empate fuera del reglamento del CPCC, porque a veces se interpreta que el empate es entre voto positivo y negativo, no entre abstenciones y voto positivo. Aún así, el presidente del Consejo de Participación desempató, pero no cerró la votación, no la selló. La votación se reabrió en otra sesión se cambió la decisión, se confundieron de una manera que yo no sabía, al mismo tiempo estaban pasando el partido de Colombia, pero esto estuvo casi como penales. Entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que se esperaría ya con una autoridad confirmada? ¿Y ustedes intervinieron? ¿Qué pasó con el gobierno? Porque se los acusa de haber participado y de haber provocado una especie de pacto con el correísmo. Son las acusaciones de siempre, de aquellos que no tienen información. No tiene una liga morada el gobierno, por así decirlo, en el Consejo de Participación. Obviamente está vigilante de muchos procesos, especialmente de aquellos que nacen de ternas del Ejecutivo, y por eso hay comunicación, por ejemplo, en la discusión de ternas que en este momento están ahí, Superintendencia de Competencia y una serie de cosas. Esta era una terna de vertiente de la Corte Nacional, sin duda, en donde estuvimos expectantes viendo qué pasaba. Es importantísima la cabeza del Consejo de la Judicatura por las necesidades que tiene la justicia, por los problemas que tenemos ahora en materia de seguridad, porque se quejan los policías de los militares. Yo hago la tarea, van y le sueltan al preso a los 2 días. Entonces es un tema de mucha importancia para el gobierno, pero ya lo que se esperaría ahora, hay que ver si la Asamblea lo posesiona, no sé, en estos días, es que haga un buen trabajo. Y el trabajo tendrá que calificarlo la ciudadanía, ¿no? Esto. ¿Cuál es el riesgo de que no haga un buen trabajo? Que la justicia siga un poco como ha estado, con ciertas excepciones. Yo tengo que rescatar también el rol de algunos presidentes de la Judicatura, pero en general tenemos una justicia que no se adapta a las necesidades que muchos ciudadanos esperan, especialmente en probidad, en limpieza frente a la corrupción que ha penetrado todos los estamentos del Estado. Y sobre todo en esto que molesta, porque para nosotros como gobierno, saber que hay policías y militares que aprenden a las personas, las llevan ante la justicia y luego se quejan de que en delitos infraganti, porque estamos hablando, de, por ejemplo, de tenencia de armas ilegal, les sueltan ese rato, y es un problema de jueces estructural, ¿no? Y esto tiene que ver con la impunidad. ¿Y hasta qué punto estas acciones, estos movimientos se hacen con el propósito de proteger y de liberar de responsabilidades a quienes han estado en la dirigencia, en la conducción del país, por favor? Dicen que buena parte de la ciudadanía construye pues lo que piensa, siente y vive acorde con lo que ve y lo que percibe más que con la realidad. Y todo este caos político lo que lleva es una alta percepción de que hay algo que se está escondiendo o hay algo que está queriendo que no pase o que ocurra y que pueda ser la impunidad. Creo que ahí hay un problema grave que están enviando, creo que muchos actores de la política ecuatoriana a los ciudadanos, en cuanto a cómo confiar precisamente en esas instituciones, cuando se ven, digámoslo, el espectáculo, por decirlo menos, que sucedió el día de ayer, entre gritos. Sí. Es decir, Conocimiento además total de una fue reconsideración. tan detestable como los hechos de violencia que ocurrieron después en el mismo partido de fútbol. Parece que se pusieron de acuerdo en que eso ocurra, y creo que nos lleva a una gran revisión de cómo este consejo pues ha sido tan nocivo para la democracia y para el Ecuador, y creo que eso no es menor decirlo. Ahora, la gran pregunta, y creo que ahí, aprovechando que está el señor viceministro, es ¿cuál es esta agenda que el gobierno busca? ¿Cuál es el gobierno hacia adelante? Porque parece que nos estamos entrampando en el lodo, ¿sí? Y varios periódicos han retratado en estos días esta confrontación ejecutivo y legislativo también, en las cuales pues hay un tema de ambos lados, en que pues acusan golpes, por decirlo de alguna forma. Pues algún rato hay que destrabar esto, porque si no, pues van a comenzar a llevar también a los ciudadanos de ese lodazal, y creo que este es el problema. Entonces quizá ver hacia dónde camina el gobierno. Andrés, si me atrevo a hacer esa pregunta también al señor viceministro. Por favor, Esteban. O sea, realmente el interés del gobierno en estos meses es la gestión en materia de infraestructura, servicios y sobre todo en el tema económico. El tema político es algo con lo que se convive, con lo que uno tiene que
entenderse, caminar, pero no le puede quitar las fuerzas al gobierno de lo que está haciendo. Por ejemplo, el presidente anunció ahora algo que se había planificado con antelación y es in situ estar en Durán, así como estuvo, por ejemplo, él mismo personalmente en Manta durante algún tiempo. ¿Por qué Durán? Porque es el cantón más conflictivo, el nivel de complejidad es terrible y las soluciones también van a servir de ejemplo para extrapolarse a cantones menos complicados. Entonces, frente a eso, por supuesto que a veces la asamblea es una distracción, pero el interés de todo el gobierno de estrato es gestión y es aprovechar esos esfuerzos que se hicieron los primeros 6 meses en materia económica, el tema de los impuestos, hoy viene el tema de subsidios, del acuerdo con el fondo, para ahora sí con recursos, porque no se tenían recursos en los primeros 6 meses, entregar gestión e ir mejorando la calidad de las personas. Ahora, viceministro, unos podrían decir esto que le voy a plantear, y es que resulta bueno, es un buen negocio para el gobierno enfrentarse al legislativo. Desprestigiado, como usted ha dicho, ha bajado 14 puntos. Bueno, me voy a pelear con el gobierno porque voy a tener el respaldo y el apoyo de la población. Realmente el mejor negocio era no tener ningún tipo de disputa. De hecho, así fueron los primeros 6 meses de gestión. La asamblea tenía buenos números, hoy ya no los tiene a raíz de ese enfrentamiento. Pero si el enfrentamiento viene desde la asamblea y a uno le dan un golpe, si uno se aguanta también, aquí no funciona la cosa. Hemos devuelto el golpe, como se tiene que hacer, democráticamente, y los resultados están ahí. ¿Eso significa que está cerrada cualquier puerta de diálogo con la Asamblea? No, para nada. Estamos dispuestos a hablar con quien quiera hablar, pero eso sí, sin presiones ni sesiones de por medio, porque también eso existe. Es decir, bueno, no te voy a enjuiciar a tus ministros, pero esto a cambio, eso no está siquiera en discusión. Ok. El otro punto que queremos abordar es que hoy ya se ha dado la noticia de que va a haber un incremento de 2 centavos en la gasolina, en Ecopaís y Extra desde mañana. Esto es parte del esquema, del diseño que estableció el gobierno para el asunto de los subsidios. La pregunta que quiero formular es, el asunto social, las tensiones sociales, a esta hora, ¿en qué condiciones están? Por favor, viceministro. Lo primero es una gran noticia la que usted menciona, Andrés, porque no se olvide que las gasolinas Extra y Ecopaís no están liberalizadas como la Super, simplemente se ajustaron a un precio internacional con bandas de protección y eso significa que dependiendo del precio del WTI, del barril de petróleo, podría fluctuar. Había una expectativa hace una semana de que la variación sea de 10 centavos u 11, si es menos es algo mejor, e incluso puede bajar, porque al principio sí, el discurso era, va a ir subiendo mes a mes a mes, no, eso no era cierto. La que bajó, perdón, la interrupción, es la Super. La Super, así es, y también sube y baja la Super. Pero yo creo que los resultados se ven. Hoy acabo de salir de la cuarta mesa con los transportistas, era la mesa del tema GATS, muy delicado porque están los permisos de por medio, las tarifas, las terminales terrestres, toda esa relación. Estuvieron agradecidos los sectores del transporte, no habían tenido ese diálogo con los municipios y el gobierno más que interlocutor como garante de ese diálogo. Y por ejemplo la FENACOTIP, que hace algunos días anunció una parada de motores, estuvo también presente. Ya. Y eso saludamos. No se ha cortado el diálogo con nadie y a nivel de organizaciones sociales también el diálogo fluye. Hemos entendido desde el principio de este gobierno que no solo es, por ejemplo, en el sector indígena la CONAIE, hay un sinnúmero de organizaciones que no están tomando en cuenta, que las hemos tomado en cuenta y eso nos ha permitido tener paz y orden social, porque más allá de una legítima manifestación del FUT y de la UNE, mayores, pero, hay calma. El anuncio del paro de los transportistas sí. Pero nunca anunciaron paro, eso se malinterpretó. Apagar los motores era una pero forma. Apagar motores es no sacar los autos a la calle, muy distinto a paralizar la vía o a cerrar una ciudad. Entonces ellos también fueron cautos y como digo, hoy estuvo la FENACOTIP y saludé que esté la FENACOTIP en la mesa, esto continúa, pero por supuesto no dejamos de escucharles y si había una demanda inmediata de ciertas rutas, sobre todo relacionadas con Santo Domingo, Los Ríos y Pichincha, que necesitan controles específicos, el mismo día siguiente hubo más operativos militares y policiales con un gran esfuerzo, porque significa también que los policías y militares dejan de estar en Durán, en Manta, en las zonas calientes, pero lo hemos hecho y así vamos a avanzar. Ok, el viceministro ha señalado que lo prioritario es la economía.
Juan Rivadeneira. Si uno ve las cifras de opinión pública, hace 6 meses, el 50%, 7 meses, 8 meses, el 50% y más de los problemas de la gente estaban en la inseguridad. Hoy es el 34, 35, y creo que no hay que dejar de dar cuenta de que si bien es todavía duro el proceso que tiene que vivir el país y enfrentar el gobierno, el país ha sentido una suerte de bajada en los temas de violencia, aunque todavía hay muchos Hay problemas. zonas calientes específicas sobre todo, eso sí. Sin lugar a dudas. Y además porque, y lo he dicho antes en este programa, Andrés, de esta el país no sale solo. Es decir, los recursos son bastante limitados para el gran problema que tiene el país. Entonces yo creo que ahí hay un tema que no hay que dejar de verlo y que la cooperación internacional va a ser fundamental. Ahora, el segundo problema que se ve, que tiende a crecer, es la falta de empleo. Es decir, los últimos 15 años uno miraba las encuestas y la gente pues tenía más del 50% su preocupación era la situación económica. Hoy sin duda la inseguridad le ganó, porque claro, se desbordó. Pero en el caso del empleo, ahí hay un gran desafío porque generar empleo formal, empleo de calidad, gente que tenga una vida medianamente previsible, que gane quincena, que gane a fin de mes, que tenga seguridad social, beneficios de ley, es un proceso de largo alcance que yo creo que en esos diálogos virtuosos de los transportistas, sin lugar a dudas tiene que ocurrir también con los sectores sindicales y con los sectores relativos cercanos al tema laboral y pensar más en el que no tiene empleo que quien lo tiene, porque la gran mayoría de gente pues hoy día está pasando esta situación y uno ve en la opinión pública el aumento ¿sí? de la preocupación por el tema del empleo y es el empleo de calidad, Andrés, y creo que cuando vemos incluso cifras de migración y vemos cuántos jóvenes de entre 19 y 30 años han salido y no han regresado al país, es porque ahí viene el gran desafío, en mi opinión. Y he leído unas declaraciones del viceministro el día de ayer que todavía no se sabe si el presidente va a ser o no candidato, pero creo que el nuevo proyecto que tendrá que ofrecerle el presidente y los candidatos es una ruta hacia el empleo a los ecuatorianos que podría consolidarse en un periodo de 4 años y pues 1 año y medio es un periodo muy corto como para hacer un gran cambio. Y en una entrevista anterior que estaba con Andrés yo le decía, hay que destacar la medida del aumento del IVA y el tema de los subsidios que muchos gobiernos también le han tenido pues mucho miedo y creo que eso apoya una suerte de corrección fiscal, pero el reto del empleo es significativo. Ok, ese asunto para que trate, viceministro, con este elemento adicional, que es la gestión. ¿Qué ocurre con el gobierno, con la estructura del Ejecutivo en la gestión? Hay observaciones en el sentido de que el uso presupuestario de cada una de estas entidades no es el más adecuado, que se quedan muy abajo. ¿Qué estará pasando? A ver, aquí hay un tema también que yo quiero rebatir, no en este foro, sino que ya lo he escuchado desde algunos actores políticos diciendo que ha habido un mal manejo económico del gobierno. Y solo quiero que nos situemos en el mes de noviembre del año pasado. No había para sueldos. Todos los análisis económicos del país, todas las previsiones eran de un caos total en este año. No había cómo pagar sueldos, el país llegaba con 4.600 millones de dólares en atrasos, rota cualquier posibilidad de acuerdo con el Fondo Monetario, con cualquier otro multilateral, impagos proveedores, absolutamente rota la cadena de pagos, además con el problema adicional de inseguridad que nos daba cada 2 meses una crisis carcelaria. ¿Cómo estamos ahora? Ya el pagar sueldos no es un problema. Se han tomado 3 decisiones económicas fundamentales. La primera fue el tema del IVA, una decisión en lo político casi imposible de lograr desde hace muchísimos años, pero absolutamente necesaria para nutrir de recursos, por supuesto, al Estado y cumplir con las expectativas, especialmente en ese momento de seguridad, porque son 60.000 policías que no pueden dejar de recibir su salario mensual, así como un número de 30.000 militares, además de todas las personas como médicos y profesores que tienen que trabajar. Luego vino el acuerdo con el fondo. No es menor lo que se logró con el acuerdo con el fondo, porque para eso tuvimos que crear condiciones que permitan generar esa confianza en un organismo internacional para que nos preste el dinero, por supuesto, porque es una especie de préstamo, pero que nos va a servir para que se mueva la economía. Y otra, también una decisión que yo creo que para mí es hasta ahora el hito político de este gobierno, que es haber retirado los subsidios sin bronca social, sin destrucción social, siendo responsables con la economía pública, pero sobre todo entendiendo que si quito recursos,
al sector privado, algunos casos de forma legítima, otros muy usados en tráfico de combustibles, de economía ilegal, esos recursos sí tienen que ir a los más pobres. Y ahí inmediatamente no solo hubo la compensación a los transportistas, no por los transportistas, por el usuario del transporte, para que no le suban el precio de la carrera, pero además la ampliación de los bonos sociales para que lleguen a los más pobres. ¿Cuánto significó solo eso hasta diciembre? 395 millones de dólares que vuelven a estar en la economía. Ahora la ejecución. Y yo pregunté lo mismo. Dije, ¿qué está pasando en la ejecución? ¿Por qué hay esos niveles tan bajos en algunos ministerios y a excepción de otros? Y me dicen, es muy simple. La sobreestimación que se ha dado en los últimos años del gasto que se tiene que hacer en cada cartera era insostenible. Es decir, estaba en el papel, pero el rato de sacar el dólar para cumplir no había cómo. Así que en el sector social, sobre todo, la ejecución es donde se está también revisando. El presidente dijo algo muy importante. Fue un gran negocio decir que no funcionaba la salud pública para que los prestadores den sus servicios. ¿Qué pasó en la práctica? Hay prestadores que han sobreestimado los gastos, ¿sí? Hay cirugías de pie que no cuestan $12,000, sino $60,000. Entonces, este tipo de cosas también se van corrigiendo en el camino. ¿En dónde se espera poner los recursos hasta diciembre? Como dije, en infraestructura, en 2 megaobras, una es la E25, está también la cárcel que ya inició. Es esa postergada en la costa ecuatoriana que conecta sobre todo los ríos y que ha sido una gran expectativa de todos. El quinto puente también. Y adicionalmente, y le hemos dicho de frente, el presidente ha sido muy claro, no hay este momento espacio para hacer y terminar una nueva obra. Sí para poner primeras piedras y sí para terminar obras que no fueron inauguradas y que tienen que inaugurarse cuidando los recursos de los ecuatorianos. Esa va a ser la gestión hasta diciembre y por supuesto de diciembre a mayo, el periodo electoral un poco le marea a cualquier gobierno, pero no va a impedir que haya la gestión necesaria. Y en esto que señalaba Juan de definir en la línea del sendero, como quiera llamarse, ¿cuál es la propuesta del gobierno? ¿Cuál sendero, perdón? O cualquiera, o sea, decirnos, vamos a ir hacia esto, vamos a lograr esto, el país lo vamos a conducir hacia allá, esa meta. Eso no nos han dicho. Bueno, yo creo que el presidente lo dice permanentemente. Es una recuperación económica, es un nuevo Ecuador, es una lucha por la justicia con cero impunidad, es una destrucción de quizás viejas estructuras delincuenciales que han estado mucho tiempo en el país. Es algo, creemos que nuevo. Al presidente también le han querido achacar de que no ha hecho obra pública en estos 7 meses. Yo le pregunto, ¿qué presidente ha hecho obra pública de cero, haciendo el proceso de contratación e inaugurando en 6 meses? Nadie, es imposible. Y aquellos que añoran, por ejemplo, los años del correísmo como una buena gestión, se olvidan de que están condensando un solo gobierno en 10 años, frente a lo que otros gobiernos no han tenido, o al menos no hasta ahora, y este gobierno al menos tiene 6 meses. Yo creo que lo que se ha hecho es positivo. ¿Cuál es el rumbo? Un rumbo ojalá de esperanza, de que vaya mejorando el optimismo en el país. Hay una, y con esto cierro, una encuesta importante. Hay un pesimismo generalizado, y el otro día escuchaba a 2 politólogos que respeto mucho, desde hace muchísimos años, un pesimismo general de que el Ecuador no camina bien. Pero ¿qué nos ha gustado? Que en las últimas encuestas sale la respuesta de cajón en esa pregunta general, pero cuando le hacen la pregunta, ¿cómo está su familia? Un 57 personas dice, estoy mejor. Es raro, dice, pero usted acaba de decir que el país no camina bien, pero su familia está mejor. Allá queremos ir, a hablar con la gente y que las cosas mejoren para las familias. Bueno, eso nos ocurre siempre, Juan. Nos encontramos en la calle. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, estoy perfecto, sin pensar en que hay un entorno que es el complicado. Creo que hay una magia que tenemos los latinos y en particular los ecuatorianos de siempre intentar ver hacia el futuro de una manera mejor. Pero este cambio sí es, uno ve las cifras y uno da cuenta, porque el dato pues finalmente es el que existía. En noviembre del 23, me parece que 90% de la gente hablaba de un pesimismo. Sí. Y hoy uno ve 56, 60% de gente que ve un optimismo y creo que eso es destacable. Ahora, y si me permite, sí, Andrés, claro, creo que es importante no dejar de decirlo en un espacio como este, lo que viene en estos meses, también creo que para el gobierno va a ser un desafío de esa fina línea gris entre gobernar y hacer campaña.
y creo que qué mejor que decirlo de una forma tan abierta como cuidado transgredir la línea gris de qué significa hacer gobierno y hacer campaña al mismo tiempo, y lo decíamos, ¿dónde está esa credencial pues de las autoridades que deberían apuntar y buscar, y eso es lo que deberíamos tener, un mandato pues responsable de las finanzas públicas, que a ratos en América Latina las experiencias pues de cara a una elección tienden más a otro tipo de comportamientos, que creo que viendo hacia el futuro, y obviamente no podemos adelantar nada, pero sí dejar un mensaje de que viene una línea gris que hay que tener cuidado, porque esta consolidación fiscal que se propone en el programa con el fondo, por ejemplo, que ya es una línea económica que tiene el gobierno, medida del IVA, de los subsidios, de la red social que hay que intervenir, me parece que es positivo y hay que buscar que eso no se descarrile. Ok, este concepto que se repite insistentemente, tenemos un presidente candidato, por favor, viceministro. Bueno, eso no es necesariamente malo. Es una realidad que se puede dar, yo creo que se va a dar, pero evidentemente siempre digo que el presidente no es candidato, porque nadie es candidato todavía, todos son precandidatos, todos suenan. Y yo creo que hacia dónde podría ir el país es justamente en este proceso electoral a someter una especie de referéndum a este proyecto político. Si este proyecto político tiene que continuar 4 años más, Sí, las por elecciones. supuesto, eso va a ser cuando un gobernante en funciones, incluso un alcalde, un asambleísta, se somete a una elección para el mismo cargo, es justamente una llamado a la ciudadanía que se evalúe lo que se va a hacer. Y ahora hay que entender también por qué se ha crispado el ambiente político, porque para todos los actores, el presidente Noboa debería ser un presidente de trámite para este mes. Ya no debía ser un presidente con intención de voto de 32 a 36% de voto total, no válido, que es más, y tampoco tenía que ser un presidente con 55 o 56% de popularidad. Ya debía ser un presidente de trámite, y eso no estuvo en el plan del resto. Eso significó ya una normal confrontación preelectoral que se va a radicalizar estos meses y que se va a consumar ya en las elecciones de febrero. Es algo normal, estuvimos preparados para eso y por eso no nos tomó incómodo este choque con la Asamblea. Sabíamos que eso se iba a dar. No sabíamos que tampoco con ese nivel de poca cordura, de tumbarse temas, por ejemplo el tema del veto y otras cosas, eso ya fue mucho, pero estábamos preparados. ¿Por qué? Porque ya es un jugador peligroso. Pero claro, es el candidato a batir, y lo acaba de decir incluso los adversarios políticos. Le escuché al prefecto de la SUAY, correísta, muy inteligente, dijo, el candidato a batir es Noboa, es así de simple. Y la opción que le sigue este rato es el correísmo, en donde tampoco me gusta a mí minimizar a nadie, porque ellos tienen su votación permanente, no bajan del 20% del voto total. Entonces, finalmente, ese podría ser el panorama del 2025, a pesar de que en el Ecuador cambia todo en una semana o en 3 días, y todavía nos faltan 7 meses para la elección. Y en esta necesidad de ser candidato y de estar presente y de enfrentar, en fin, lo que decía hace un momento, en esto de los comportamientos políticos, siempre se busca un competidor, un detractor con el cual darse. Ustedes ya lograron con la Asamblea, sin duda. Creo que aquí la Asamblea se puso en bandeja de plata y aprovechamos el momento. Para usar conversación de amigos, dio papaya. Dio papaya. Y nosotros, yo sé que somos jóvenes, nos subestiman, pero también entendemos la política y aprovechamos ese momento. Y producto de eso, un presidente no se ha caído puntos por el tema de la Asamblea, y la Asamblea sí se ha caído puntos por eso presidente. Es bueno tener con quién confrontarse, que mejor que una Asamblea que... A ellos les convenía estar en buen plan. Así es. Entonces, estaban con buenos números antes. Y Aquiles, el alcalde de Guayaquil, ¿cómo así? Yo creo que yo quisiera, por ejemplo, poner aquí un ejemplo en esta mesa. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la prefecta de Guayas y del alcalde de Guayaquil? La prefecta de Guayas creo que ha trabajado, no ha confrontado, tiene una buena relación con el gobierno. En el caso del alcalde creo que ha tenido, quizás por su personalidad, opiniones bastante disonantes, incluso insultantes con ciertos ministros, pero también él está leyendo mal sus números, porque está enfrentándose a un presidente que le dobla en popularidad en Guayaquil. Entonces le podría pasar lo que le ha pasado a la Asamblea a nivel nacional. Eso ya es un
consejo gratuito para él. Ok, vamos a ir cerrando, Juan, una apreciación final y después terminamos otra vez con el viceministro. En Por este favor. tema de los números que se ha abordado en este momento de la aceptación y la intención de voto, la reflexión es, claro, porque muchos analistas dan cuenta y dicen, bueno, pues Noboa cae pues 20 puntos porque toman de referencia enero, en 80 puntos cuando se toma la medida conflicto, del claro. decreto 111 en que se declara el conflicto armado no internacional, pero no dan cuenta de que el inicio del mandato del presidente Noboa inició con un número de 60% de aprobación y que hoy está en el 53, 54, lo cual quiere decir que pues ha pasado esta suerte de montaña, ¿sí? Y en la bajada pues todavía creo que la siguiente pregunta es si es que cómo va a continuar esa tendencia. ¿Hasta cuánto va a bajar, dice usted? La pregunta es cuánto podría bajar o cuánto necesita Exacto. no bajar para que pueda llegar en mejores condiciones al mes de febrero. Y eso es importante, o sea, creo que no es ciencia avanzada dar cuenta de, oye, ¿cuánto va? Porque pues la confrontación política que el viceministro ha retratado se va a profundizar. En estos micrófonos dijimos, recuerdo hacia enero, febrero, ¿hasta cuándo duraría pues el acuerdo en la asamblea? Yo había dicho hasta que las elecciones los separen. Y creo que eso es cierto. Las elecciones crean unos incentivos distintos a crear conflicto. Y me da la impresión de que estamos viviendo ese momento y creo que el presidente, su equipo, tendrán que ser muy recursivos para poder en estos 6 meses y ya decantarse en este tobogán de las elecciones, para poder controlar esa suerte de bajada que nuevamente, si comparamos el inicio con ahora, después de todas las medidas que se han tomado, termina siendo un presidente que sigue siendo fuerte. Yo decía el otro día, si una persona tiene un político en Ecuador, 32% de intención de voto Total, abierta, ¿no? Que es más de cualquier político quisiera arrancar una elección con ese número. Me parece que ahí hay que dar cuenta que todavía el ¿Cuánto presidente... crees, Juan, que puede ser? ¿20? Si es que llega a caer a 20, ¿qué pasa? Siendo absolutamente impredecible, porque como decía el viceministro, Ecuador pues es prolífico en dar Claro. escenarios impredecibles, pero supongamos pues que hay una tendencia de que el conflicto se mantiene, de que la situación económica en el segundo semestre, sigo creyendo que va a ser mejor que el primer semestre. ¿Por qué? Porque ya entró el primer desembolso del fondo. El ministro Vega hace un par de días ha dicho que otros multilaterales también se sumarían con créditos para el país. ¿Qué va a provocar, Andrés? Que va a haber plata en la calle. Y eso provoca que de alguna u otra forma la economía tienda a moverse. Y ese referendo que hablaba el viceministro puede encontrarle al presidente en mejores condiciones. Si el presidente llega con aceptación entre el 40 y el 50 y una intención de voto de entrada de 25%, ya estamos hablando de una suerte de remate que va a ser competitivo sin duda, y ojalá por el bien de la democracia, pero entra un presidente fuerte a una elección. Y por primera vez el correísmo no está en primer lugar. Claro, el correísmo no Ya estaría... no está en primer lugar. No está en primer lugar, pero no hay que subestimar no. su fuerza. Sí, claro. Ellos tienen una gran capacidad elástica de recuperar su votación en ciertas provincias, por ejemplo en Los Ríos y Manabí. Es muy curioso ese efecto. Pero desde el lado de gobierno también tenemos que decir otra cosa. El presidente no está en su techo. Puede crecer mucho más. Y ahí es donde tenemos como gobierno que hacer mejor gestión, reconocer los errores en el camino, pero creo que hemos tenido bastantes aciertos y subir esos números, porque el presidente sí puede subir. Su personalidad, creo que su juventud, su valentía, le permite tener esa simpatía para crecer electoralmente. No está a tope, es decir, él no está en sus números máximos. Y creo que en un proceso electoral, dependiendo quiénes son los adversarios, eso puede mejorar. Lo que sí es cierto es que a diferencia de la última elección presidencial, están más jugados este rato los actores en el área política. ¿A qué me refiero? El número de indecisos de este momento bordea los 20-25. No estamos hablando de un 60% de indecisos. Es decir, dentro de ese 20-25% se van a jugar no solo los movimientos en las dos primeras opciones que están arriba, sino también los porcentajes de los que están abajo, que son en este momento desde el 0 hasta el 5%, y que se van a ir estabilizando a la baja o al alza. Pero ese es un poco el panorama ahora. Y va a estar interesante. Va a estar interesante. Sí. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Quiero agradecer a Esteban Torres Cobo, viceministro de Gobierno, que ha estado en la cabina de la radio, y a Juan Rivadeneira, que nos ha ayudado a analizar y comentar un poco las declaraciones del viceministro. Gracias por estar aquí en la señal de Radio Quito y Platino.